Buenos días, mis queridos hermanos, y buenas tardes y buenas noches. Mis queridos hermanos, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús la primera lectura. Y primeramente nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y invitamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz y de tu sabiduría para leer tu palabra y interpretarla, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridísimos hermanos, vamos a presentarle la primera lectura a mi Señor, pidiéndole que nos ayude en todas nuestras necesidades y que escuche todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Porque el Señor es lindo. Hagamos una promesa. Leamos las lecturas, escuchemos las lecturas y Dios nos va a colmar de favores. Dios nos va a responder. Están muy lindas, mis queridos hermanos. Damos inicio entonces a la primera lectura. La primera lectura permítanme, queridos hermanos, la primera lectura está en los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9 y versículos 31 hasta el 42. Esta Biblia que tengo es bien bastante grandecita, hermano. Y está en el capítulo 9 y versos 31 al 42. Pedro visita las iglesias. La iglesia pues gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se afirmaba, vivían en temor del Señor y aumentaba en número con la ayuda del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, visitó también a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a un tal Eneas, que estaba paralítico y desde hacía 8 años ya hacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Inmediatamente se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón fueron testigos y se volvieron hacia el Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Era rica en buenas obras y no se podían contar sus limosnas. En esos días se enfermó y murió. Una vez que lavaron su cuerpo, la pusieron en el piso superior de la casa. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven a nosotros cuanto antes. Pedro fue enseguida
con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir al piso superior. Allí estaban las viudas que lloraban y mostraban las túnicas y mantos que Tabita hizo cuando vivían con ellas, cuando vivía con ellas. Pedro las hizo salir a todas y se hincó de rodillas para orar. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Todo Jope lo supo y muchos creyentes en él y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridísimos hermanos, ahora vamos a tratar en el nombre del Señor Jesús, darle un poquito de reflexión, que el Señor nos dé verdad para poder reflexionar un poquito. Y dice aquí que Pedro visita las iglesias. Mire qué bonito, mire qué bonito. O sea, qué bíblico las visitas que los grandes hacen a la iglesia, a los que el Señor dejó, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra de Dios: la iglesia pues gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Mire qué bonito todo lo que pasaba en Judea, Galilea y Samaria. Qué lindo. Ahí sí vivía el amor de Dios, ahí sí estaba la paz de Dios, ahí sí había de Dios. Qué lindo, qué lindo. Así como en nuestros sagrados tiempos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, allá en las actividades deportivas, en toda clase de actividad, ahí lo que sobreabunda y lo que más sobra es Dios, ¿verdad? Así como ahora en día. Así como ahora en día, qué lindo, mi hermano, qué lindo, que dice que en Samaria, cómo quisiera yo haber participado, haberme cruzado por esos lugares, Galilea, Samaria y Judea. Qué bonito. Se afirmaba, eran firmes, vivían en temor del Señor. O sea que eran firmes en la fe y vivían en el temor del Señor. Y aumentaba en número con la ayuda del Espíritu Santo. Era que también era con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que carnalmente no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, sí, todo lo podemos hacer. Bendito el Señor. Vamos a ver más adelante qué era todos los acontecimientos con la ayuda del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, visitó también a los santos que vivían en Lida. Los visitó. Y dice que visitó a los santos. Qué lindo, qué lindo. Visitó a los santos. Qué bonito. ¿Cómo me da vuelta la cabeza de yo escuchar esto? Dice, Pedro, que recorría todos los lugares, visitó también a los santos que vivían en Lida. Digo yo, ¿dónde vivo yo? ¿Quién me vino a visitar? ¿Quién irá a venir? Todo lo que me dice la mente es grande, mis queridos hermanos. Es grande. Pero también aquí nos habla, ¿verdad? Que las visitas son bien importantes. Son bien importantes, pero que sea una visita buena.
que vayamos llenos de Dios, que vayamos cargados, así como se cargan los camellos. Entonces, ¿verdad? Aquí nos dice, perdón, mis queridos hermanos, me perdí de dónde iba. Y vivía en Lida. Perdón, mi querido hermano. Ahí encontró a un tal Eneas que estaba paralítico y desde hacía 8 años ya hacía en una camilla. Visitó también al paralítico. Entonces aquí nos dice el Señor que también hay que visitar si es santo o es un necesitado, un indigente, uno que tenga necesidad, cualquier sea la necesidad, cualquier sea la enfermedad, cualquier cosa que esté pasando, que también hay que visitar a los santos. Ay, qué bonito, a los santos, o sea, a los trabajadores del Señor, pero también al otro que necesita de Dios. Eso entiendo yo, mis queridos hermanos, porque dice que a un hombre que estaba en una camilla, visitó al hombre que estaba aún en Eneas, a un llamado en Eneas, que estaba en una camilla. Dice que hacía 8 años. ¿Cómo me da vuelta la cabeza? Qué triste un día que uno no se pueda levantar, que ya tenga dificultades para levantarse, que ya tenga dificultades en la salud, con la salud. Qué tremendo es. Y ya digamos 8 días, 8 meses, 8 años. Dios santo los libre, Dios libre. Pero miren qué bonito a través de la visita, como fue Pedro que lo fue a visitar, o sea que fue Dios mismo pues en Pedro. Y dice, Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana. ¡Ah! También lo sanó. Miren esa visita que llegó, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Inmediatamente se levantó. Le dio órdenes que también arregle su cama. Qué bonito, qué bonito. Inmediatamente se levantó. Levántate y arregla tu cama. ¿Cuál fue arregla tu cama? Arregla tu cama, arregla tu vida. Arregla tu cama, arregla tu vida. Por eso hay que empezar por la cama. Entonces, mis queridos hermanos, inmediatamente se levantó. Para podernos levantar, tenemos que arreglar la cama de nuestra vida, la cama de nuestro corazón, la cama de nuestra mente, mis queridos hermanos. Y levántate para podernos levantar. ¿Cuántos tenemos una cama, mis queridos hermanos? De una adicción, de estar en el teléfono, de estar frente a una pantalla, de estar sin querer estar, sin trabajar, porque estamos escuchando voces que no son de Dios. Estamos escuchando la voz que no es de Dios, mis queridos hermanos. Tenía 8 años de estar en una cama y le dijo Eneas, Cristo te sana. Cristo te sana, hermano. Cristo te sana hoy. Cristo no te sana mañana. Cristo no te iba a sanar ayer. Cristo te sana hoy, mi queridos hermanos. Cristo te sana hoy. Estamos en una cama. Cualquier cama que estemos pasando, mis queridos hermanos. El enemigo postra a la gente. La encorva, la sienta y ahí la tiene. No solo tendido en una cama, estás enfermo, mi querido hermano.
Están las adicciones, están los vicios, están los malos hábitos, está el desorden. Entonces empecemos por arreglar la cama donde dormimos, mis queridos hermanos, para que vayamos embelleciendo y ordenando nuestra alma, porque hay gente que será tan inteligente que se levanta de su cama y no dobla su colchita con la que se arropa todas las noches. Mi querido hermano, así como está tu cama donde dormís, así estás por dentro, así está tu casa, así está postrado el cristiano. Arregla tu cama. La cama que iba a arreglar era su vida, mi querido hermano, y le dijo: levántate. Es levantarse, mis hermanos, levantarse. Primeramente, pedirle al Señor, porque solo no vas a poder. Porque dice que en Judea, Galilea y Samaria, dice, se afirmaba, vivían en el temor de Dios. Primeramente, pide el temor al Señor. Pide el temor al Señor. Pide el temor al Señor. La iglesia pues gozaba de paz, y así vas a llegar a gozar de la paz del Señor, mi querido hermano. Me perdonan, mis queridos hermanos, porque yo lloro de los prodigios y maravillas que hace el Señor. Pero es ahora, mi hermano, ahora. Gocemos de la paz del Señor. ¿Cómo vamos a gozar de la paz del Señor? Seamos firmes. Escuchemos la palabra de Dios, pero no solo la escuchemos y la dejemos pasar que corra como el agua. No. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Tratemos de vivirla. Mira qué bonito, pero me regreso aquí atrás, aumentaba el número con la ayuda del Espíritu Santo. Pídele mucho al Espíritu Santo para que te levantes de esa cama, para que seas liberado de la cama, de la adicción de juego, de la adicción de la droga, de la adicción del alcohol, de la adicción de la prostitución, de la adicción de la lujuria, de la adicción de hablar lo que no tenés que hablar, de la adicción de mirar donde no tenés que mirar, de la adicción de detenerte donde no te tenés que detener. Pídele al Espíritu Santo, pidámosle, mi queridos hermanos, pidámosle para que tengamos esa visita. Pedro visitó a los santos, pero también visitó a Eneas, que estaba tirado en una cama y tenía el hombre ya 8 años en una cama. Y Pedro le dijo: Cristo te sana hoy, mi querido hermano, pero pídele y créele. Y primero reconoce, como hacen los que son alcohólicos anónimos. Reconoce el error. Cada uno reconozcamos nuestro error. Así como me ven ustedes leyendo la palabra de Dios. Si la mujer más pecaminosa que ustedes nunca habían visto en la vida soy yo, mis queridos hermanos. Pero por eso no te aflijas, mi querido hermano. Reconoce, pide perdón y vas a ser visitado. Vas a ser visitado y iluminado por el Espíritu Santo, y vas a ser visitado por los hijos de Dios, por aquellos que transportan la voz de Dios. Mis queridos hermanos, mi querido hermano, afirmémonos en el Señor, porque dice que la gente de Samaria, Galilea y Judea eran firmes. Firmémonos en el Señor. Seamos firmes, mi Señor, porque toda cosa que no es firme va a la ruina y se cae. Pidámosle al Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Pidámosle el don de la fe. Todos los habitantes de Lida, Sarón, fueron testigos
y se volvieron hacia el Señor. Volvámonos hacia el Señor. Volvámonos. Miren, cuando vieron todo lo que el Señor hacía a través de Pedro, porque no era Pedro, sino era Dios en Pedro, dice que todos se volvieron hacia el Señor. Ayuda a mi hermano para que se vuelvan los que van descarrilados hacia el Señor. No estés devolviéndolo, atráelo, sé testigo, porque dice que fueron testigos. Todos los habitantes de Lida, Sarón fueron testigos y se volvieron hacia el Señor. Se volvieron, volvámonos al Señor. Aquí nos está invitando. En Jope había una discípula llamada Tabita. Es que ahí había, por eso era, es que ahí habían discípulos. Ahí había una discípula. ¿Qué significa gacela? Era rica en buenas obras y no podían contar sus limosnas. Era buena, hacía cosas buenas y era discípula. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Así como ahora en día, así como hacemos nosotros, solo obras buenas hacemos. Y no se puede contar todo lo bonito que hacemos. Cada día es más bonito todo lo que hacemos. Ya sabemos, que cuando hacemos las cosas más bonitas así, ya sabemos a quién es que agradamos. Y cuando nos esforzamos y llorando nosotros hacemos todo lo que el Señor nos manda, nosotros vamos a ser bendecidos. Y eso es lo que vamos a dejar cuando ya partamos, que el Señor nos recoja. En esos días se enfermó. Oigan lo que le pasó a Tabita. Era una discípula, dice que era rica en obras. En esos días se enfermó y murió. Se murió y murió. Una vez que lavaron su cuerpo, la pusieron en el piso superior de la casa. Le lavaron el cuerpo. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven a nosotros cuanto antes. Ocuparon la ayuda de él también. Ahí lo ocupaban también. ¿Y por qué diría que lo ocupaban? Vamos a ver qué dice aquí. Pedro fue enseguida con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir al piso superior. Allí estaban las viudas que lloraban. Lloraban por Tabita. A ver, ¿por qué diría que lloraban? Y mostraban las túnicas y mantos que Tabita hizo cuando vivía con ellas. Habían convivido, pero mire qué bonito el trabajo que había hecho Tabita. A pesar de que ella se había muerto, mostraban las obras que ella hizo, cuando podía hacerlas y cuáles eran las obras que había hecho. De las obras que dice que había hecho que no se podían contar, fueron unas de esas, las túnicas que ahí estaban mostrando, y fueron otras las obras que ella hizo, los mantos que les hizo. Miren, si les agarró a pedradas y les decía: no, salgan de ahí, ustedes tienen que andar sin túnica, ustedes no tienen que andar el manto. Ella no les dijo así, sino que les hacía las túnicas, me imagino yo, bonitas. Y les hacía: ay, Tabita, que ya estás con el Señor. No porque te hubiese conocido para que me hicieras los mantos, mira. Pero bueno, ella se fue con el Señor. Lloraban y mostraban las túnicas y mantos que Tabita hizo cuando vivía con ellas. Qué bonito, la conocieron entonces. Pedro las hizo salir a todas y se hincó de rodillas para orar. Luego volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se levantó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los... entonces esta visita también le mandaron a hablar, ¿verdad? En este caso fue que le mandaron a hablar. Se dieron cuenta los que vivían ahí.
en Jope se dieron cuenta que andaba Pedro por ahí y le mandaron a hablar. Y entonces, y dice que le dijeron que fuera inmediatamente cuando él, que fuera en cuanto pudiera, que fuera inmediatamente, pues. Y dice que fue que se hizo llegar y en cuanto que llegó lo subieron, dice, hasta allá donde lo iban a llevar y les fueron a mostrar y lloraban los que estaban ahí. Miren que el Señor, qué lindo es llorar con él que sufre y reír con el que goza. Miren, es que el Señor es lindo, todo lo que él como nos dio. Y entonces dice que lo hicieron pasar y le enseñaban las obras que sus manitos hicieron cuando ella podía. Y dice, permítanme, queridos hermanos, estoy llorando y dice que sacó, Pedro las hizo salir a todas y se hincó. Fue a solas con el Señor nomás. Habló con el Señor, sacó toda la gente y se postró de rodillas para orar y luego volvió al cadáver y luego se fue a donde estaba el cuerpo. Entonces y dijo, Tabita, levántate. La levantó. Miren, el paralítico se sanó de la cama donde estaba tirado y a Tabita, miren, entonces Tabita el Señor la resucitó a través de Pedro. Esto es lo que estoy entendiendo, la resucitó. Ella abrió sus ojos y entonces abrió sus ojos, volvió en sí, volvió el alma al cuerpo. Y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la ayudó. Entonces cuando otro está muerto, ahí miren, ve, hay que usar nuestras manos, hay que orar por él. Y miren, y cuando otro se quiere levantar para que se levante, hay que darle la mano. Y yo pensaba que era una patada que había que darle o un pescozón, una trompada, digamos, un pescozón. Y no era eso. Hay que darle la mano. Aquí nos dice, ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se sentó. Mire, vio a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó. Para ayudarle. Qué lindo dar la mano y qué lindo cuando si a ti te han dado la mano, mi querido hermano, no te olvides, porque fíjate que yo cuando he necesitado, verás qué lindo sentido cuando me han dado la mano, pero cuando ya no he necesitado, vieras, ya no busco a esa gente, yo mejor ya hacemos lo contrario, ya hacemos lo contrario, pero entonces dice que le dio la mano para levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. O sea, se las presentó con vida. Llamó, dice, a los santos y a las viudas. Imagínense, si aquí dice que eran santos, eran los servidores del Señor, los que afirmaban su fe en el Señor, porque de gusto no iban a suceder estas cosas, mis queridos hermanos. Y las viudas eran una viuda buena. No eran unas viudas que porque estoy viuda, mire, ve, ¿a dónde será que puede estar el lugar de las viudas más divertido? No. ¿A dónde puede estar la conversión más grande de todas las viudas? Eran unas viudas convertidas porque ellas estaban llorando y le mostraban las túnicas y los mantos que Tabita hizo cuando aún ella podía. Esa fue. Por eso si vas a hacer algo ahorita, hazlo ahorita, mi hermano. No esperes a ir ya más viejo que mí a una congregación, a congregarte. No, mi querido hermano. Ahora, en cuanto más joven llegues al Señor, menos destrozos hace el enemigo contigo, porque el enemigo solo quiere encarcelarnos, la muerte y hacernos toda clase de fachorías, mientras Dios lo que quiere es todo lo que te va a beneficiar y lo que te va a llevar al bien. Mira lo que hizo Tabita. Mira lo que hizo, todas las cosas que hizo Tabita para mí fueron unas cosas santas y agradables a Dios. Se la presentó a los santos y a las viudas. Todo Jope lo supo
y muchos creyeron en el Señor. Ah, mira, por esa fe firme, por esas obras y por todo eso, y por la visita de Pedro, porque se levantó visitó la iglesia, porque visitó, se encontró ahí también el hombre que estaba enfermo, lo fue a visitar, y de allí se dieron cuenta todos los santos que por allá andaba Pedro, le fueron a hablar y hizo esta gran obra que la señora recobró la vida. Mira todo lo que pasó, qué lindo. Y dice que lo supo, dice, Jope lo supo y muchos creyeron, todo Jope lo supo, todos los habitantes de ahí lo supieron, pues, y creyeron en el Señor. Creyeron que seas tú uno más de los que vas a ayudar para que crean en el Señor. No destruyas la iglesia, no seas destructor, sé constructor y sea un pescador. Lleva las almas allá a Cristo. No las saquemos, seamos un constructor, porque dice que todo Jope lo supo. Date cuenta de las obras, date cuenta de la palabra del Señor. Haz la vida, pon en práctica. Mira qué bonito. Todo Jope lo supo y muchos creyeron en el Señor. Sea un ayudador más para que creamos más en el Señor cada día más. Lo que es, dice, creyeron en el Señor. Lo que es Pedro permaneció también. No. Dice, creyeron en el Señor. Hasta ahí. Entonces, mira, mi querido hermano, sé uno más de los que estás ayudando. Pásame tu fe. Ponme un comentario. Dime, señora, usted está mal. Usted está diciendo esto y esto. Usted es aquí. Muchos que me ven ya me conocen. Bendito el Señor. Mis queridos hermanos, seamos un constructor más. Ayudemos a la conversión. Porque miren, dicen que todo Jope fue testigo de lo que Pedro hizo y todos creyeron en el Señor. Y muchos, porque no todos vamos a creer, dice muchos, porque barbaridad de almitas sí somos, pero siempre nos gusta creer más en lo que no deberíamos creer. Mis queridos hermanos, hemos dado por finalizado lo poquito que Dios nos da. Como mi mente es tan chiquitita, como les dije desde antemano, pero lo poquitito que Dios nos dio. Así es de que lee la primera lectura. La primera lectura está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículos 31 al 42. Mis queridos hermanos, hemos dado por finalizado la primera lectura. Que Dios te bendiga a ti y a mí, a donde quiera que vayamos, y que todo nos salga bien. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.